Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Hoy quisiera hablarles un poquitito de la clase que vamos a desarrollar, que tiene que ver con la afectividad. Y para entender un poquitito el concepto, vamos a definirlo en palabras sencillas, que la afectividad es todas las situaciones o circunstancias que nos afectan interiormente a nosotros. Y dentro de esto entra sentimientos inferiores, positivos, negativos, que obviamente determinan nuestra conducta. Si nos guiamos un poquitito por lo que dice nuestro material, vamos a darnos cuenta que la afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y negativos, fugaces y permanentes, que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior. Básicamente, los estados afectivos están presentes en todos los momentos de nuestra vida. Y así, para ponerles como un sinónimo, cuando hablamos de afectividad, nos estamos refiriendo básicamente también a lo que llamamos estados de ánimo de la persona. Dentro de este contexto, vamos a darnos cuenta que hay dos situaciones básicamente en las cuales juegan un papel importante estos estados afectivos. Y cuando referimos a estados afectivos, nos referimos a las emociones, a las pasiones y los sentimientos. Entonces, dos situaciones. La primera es lo que yo pienso de mí mismo, ¿sí? Y la segunda es lo que yo pienso de la situación. Esas dos premisas son las que realmente me afectan a mí emocionalmente. Por eso cuando hablamos de estado afectivo, hablamos de situaciones o circunstancias que suceden alrededor nuestro y que nos afectan interiormente. Es decir, que está presente en todos los momentos de nuestra vida. Cuando hablamos con una persona, cuando estamos solos y pensando en nosotros, cuando reflexionamos sobre nuestra vida, cuando le regalamos algo a alguien, cuando recibimos algo de alguien, siempre hay un estado afectivo. Para captar un poquitito más cuáles son las características del estado de la afectividad. Uno, consiste en la contraposición de direcciones que pueden seguir de lo positivo a lo negativo, del agrado al desagrado, de lo justo a lo injusto y la atracción a la repulsión. ¿A qué se refiere con, con esto? Porque obviamente cada uno de nosotros tiene una reacción diferente ante las situaciones. A veces puede ser positiva, a veces puede ser negativa. Y en algún momento te pareció bueno, pero después te puede parecer desagradable, por ejemplo. Expresa subjetividad como una situación profunda y personal. Al ser obviamente un estado afectivo, la persona no se guía directamente por la razón, sino que se guía más por la emoción, por ende es subjetivo. El grado de significación e importancia que le asigna al sujeto al objeto. También justamente lo que yo pienso de la situación es lo que me afecta emocionalmente. Ese significado que yo le doy a ese hecho es lo que me hace a mí sentirme mal emocionalmente. Unos son más bajos y otros elevados, porque algunos son intensos y duraderos y otros no son duraderos, pero son intensos. Está sujeto al tiempo, inicio y el final, porque obviamente no siempre, vamos a suponer una emoción, el enojo, no siempre nos mantenemos enojados, solamente en el momento que se presenta la problemática es donde nos enojamos, luego desaparece. Los afectos experimentan distintos grados o fuerza, risa, sonrisa, carcajada. Eso es como se va experimentando, obviamente. Uno puede comenzar con una risa, luego puede ir con una sonrisa mucho más fuerte y luego ya una carcajada. Los procesos afectivos comprometen a toda la personalidad del individuo. ¿Por qué comprometen? Porque con base a eso que yo voy experimentando dentro mío, dentro de esas emociones que yo voy sintiendo, repercute directamente en mi conducta. Ok, hasta acá vamos a tener en cuenta solo este concepto, que la afectividad es entonces todas las situaciones que suceden alrededor mío que me afectan a mí como persona internamente. ¿Ok? Y para entender un poquitito vamos a desglosar cuáles son los estados afectivos, o sea, cuáles son los componentes de la afectividad. Y el primero que vamos a conocer son las emociones. ¿Y qué es la emoción? Y vamos a mantener este concepto básico. La emoción es un estado duradero, es un estado intenso, pero no duradero. Recordar bien esto. La emoción es un estado intenso, pero no duradero. ¿A qué me refiero con intenso y no duradero? Es intenso porque en el momento se presenta con mucha fuerza, pero no se mantiene dentro del individuo, o sea que desaparece. Para dar un ejemplo, vamos a suponer de que
yo me voy caminando por la calle y escucho el sonido de una moto. Automáticamente yo percibo y digo que me van a asaltar. En ese momento mi pulso cardíaco, mi respiración se vuelven mucho, o sea, van en aumento, generando obviamente un desequilibrio en el cuerpo, ¿verdad? Porque me está preparando para actuar en relación a eso que yo estoy pensando. Pero una vez que pasa la moto, el sistema parasimpático se vuelve a activar y todo mi organismo vuelve a su estado normal. Mis músculos se dejan de tensionar, la respiración vuelve a ser la misma, igual que la frecuencia cardíaca. O sea, en este caso yo tuve una emoción. ¿Cuál fue esa emoción? El miedo. El miedo en ese momento hizo que se activara todo esto. Es intenso ahí en ese momento, pero no es duradero, no es que se mantiene. Una vez que termina eso, vuelve a desaparecer. Eso básicamente es una emoción. Y acá tenemos emociones comunes. El miedo, la rabia y el enojo, la culpa, la depresión, los celos, la ansiedad y el resentimiento. Ojo con esto. A veces la gente dice que los celos básicamente son una emoción y está bien, pero las emociones también se pueden convertir en sentimientos y en pasiones. O sea, una emoción puede pasar de un estado afectivo a otro. Y vamos a ir entendiendo un poquitito más este concepto. ¿Cuáles son los componentes conductuales de las emociones? ¿Qué es lo que se refleja dentro de mi lenguaje no verbal, que sería todas las comunicaciones que yo hago con los gestos, con las manos? Ahí están las expresiones faciales, las acciones y gestos, distancia entre personas, componentes lo lingüísticos de la expresión verbal, lo que habíamos hablado en las clases anteriores que habíamos visto comunicación verbal y no verbal, ¿verdad? Y dentro de esto, dentro de las componentes conductuales están estos. Por ejemplo, cuando te están retando y se están riendo, significa que la persona en realidad te está retando, pero se ríe. Te da a significar vos por el gesto facial, por la expresión facial que da, es que está bromeando nada más y que no te está retando. O sea, es otro tipo de lenguaje justamente. Bien, componentes fisiológicos, y esto es lo que suele pasar generalmente ante una emoción: temblor, sonrojarse, sudoración, respiración agitada, dilatación pupilar y aumento del ritmo cardíaco. Por ejemplo, cuando ustedes le ven a la persona que les gusta y cosas así, que empieza a pasar, la respiración se agita, hay aumento del ritmo cardíaco, se sonrojan, hay sudoración en algunos casos, dependiendo ya de cómo se dé la situación, obviamente. Entonces, para tener en claro, la emoción es un estado intenso, pero no es duradero. Voy a poner un ejemplo más para captar. Por ejemplo, yo estoy peleándome con una persona y en ese momento se presenta una emoción que es el enojo y yo me empiezo a poner nervioso, quiero gritarle, mi frecuencia cardíaca aumenta, se genera adrenalina dentro mío, pero una vez que termine ese conflicto con esa persona, vuelvo otra vez a su estado normal. En ese momento se dio una emoción. Acuérdense que les dije que la emoción también puede pasar a otro estado afectivo, que es el sentimiento. Y el sentimiento es lo contrario a la emoción. ¿Qué es el sentimiento? El sentimiento es un estado duradero, pero no es intenso. O sea que se puede mantener en el tiempo, pero no es intenso. Por ejemplo, ese enojo que yo tenía con la otra persona, que era una emoción, en el cual yo me estaba conflictuando con la otra persona, me fui de ahí, del lugar, ¿verdad? Del conflicto, vuelvo a mi estado normal, pero puede ser que yo tenga unos sentimientos, como por ejemplo, le odio a esta persona, me da una rabia y tengo rencor por lo que dijo, por lo que hizo, por el conflicto que tuvimos. ¿Qué quiere decir esto? Que esa emoción se transformó en un sentimiento, ¿verdad? Y que ahora se mantiene dentro de mí. Entonces cada vez que yo le veo a esa persona, renace el odio. Y dice, ah, mira, ya está llorando ese tipo, qué pesado y cosas así. Vamos expresando ciertas cuestiones negativas en la otra persona. ¿Por qué? Porque el conflicto ya terminó, ya no es más una emoción, es un sentimiento. Es un sentimiento de odio, que es justamente duradero, pero no es intenso. Creo que me explico. Bien, ¿cuáles son los sentimientos básicos? La tristeza, la alegría, el temor, el descontento. Y cuando algunos de ellos se presentan, afectan la forma en cómo vemos las cosas. Esto es obvio justamente. A veces suelen escuchar a usted que le dicen el amor es ciego, ¿verdad? La persona no ve lo que los demás ven.
porque la persona está enamorada, obviamente. Y esto forma parte también del sentimiento. La persona básicamente se guía por el estado emocional y no por la razón, básicamente. ¿Sí? Por lo que siente, y a veces solemos cometer errores por esas cosas. Nos damos cuenta que las personas nos están engañando, nos están jugando, nos están mintiendo, pero porque demasiado le queremos a la persona, seguimos con ella o cosas así, por poner un ejemplo nomás. Pero en realidad nos hace mal porque nos guiamos por nuestra emoción y no por nuestra razón, que es lo que nosotros buscamos, el autocontrol de las emociones. Por último, tenemos las pasiones, y la pasión, vamos a decir que tiene un componente de la emoción y del sentimiento, o sea, que es duradero e intenso al mismo tiempo. Se puede mantener, como en el caso de los celos. Por eso hablamos de una emoción, se puede transformar en un sentimiento y en una pasión. Las pasiones pueden ser positivas y negativas. Y voy a poner el ejemplo de los celos. Una pasión positiva puede ser, por ejemplo, cuando yo me quiero lograr algo productivo y me meto en una competencia. Yo voy a hacer de todo para poder ganar esa competencia, pero es buscando un objetivo positivo, como por ejemplo un concurso de matemáticas. Entonces yo me voy y estudio con los mejores profesores, estudio todos los días para ganar ese concurso. Es una pasión positiva. Una pasión negativa puede ser, por ejemplo, cuando yo estoy con mi pareja y siento que mi pareja me engaña y pienso constantemente todo el tiempo esto. Que cada vez que le veo a mi pareja hablando con otra persona o comunicándose con otros, yo pienso automáticamente que me está engañando. Y se vuelve una emoción y yo le puedo hacer un escándalo, le puedo incluso hasta tirar cosas, se puede ir a mi casa. Vamos a suponer que ya salí de hablar con la persona, me voy con mi pareja y mi pareja me puede seguir todo el camino hasta mi casa, incluso tratándome mal y peleándonos por el tema de los celos, porque ya es una pasión, o sea, es intenso y duradero en cualquier momento, cada vez que la persona piensa o se sitúa sobre eso. Ok, creo que se ha quedado claro estos tres conceptos. Primero, que la emoción es un estado afectivo intenso y no duradero. El sentimiento es un estado afectivo duradero, pero no es intenso. Y la pasión es un estado intenso y duradero al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, ¿por qué hablamos de esto en orientación? ¿Cuál es la relevancia? Que nosotros tenemos que saber controlar nuestras emociones y regularlas. ¿Para qué? Para que justamente nuestra razón sea superior a la emoción. ¿Ok? Porque si nos guiamos por los factores emocionales como los que vimos ahora y los ejemplos que yo le estoy dando, generalmente vamos a sentirnos mal. Y si nosotros actuamos de acuerdo a la razón, vamos a estar mucho mejor. En vez de entonces de conflictuarme, voy a poner el caso del ejemplo hace rato que yo estoy en un conflicto con otra persona y siento enojo y siento rabia. Hay una emoción. La emoción me puede jugar mal porque yo puedo reaccionar de varias maneras. Puedo ser agresivo con la otra persona, le puedo retar o no podemos odiar para siempre. Entonces es mejor que yo agarre y me dé un tiempo de pausa y diga, mira, ahora mismo no estamos nerviosos nosotros y no nos vamos a entender. Podemos hablar después cuando estemos más tranquilos. Entonces te vas, te retiras, respirás, te relajás y empezás a pensar una posible solución que pueda favorecer a ambas personas. Obviamente parece tedioso esto, pero es lo correcto y lo ideal. De esta manera no creas un conflicto, no llevas ningún tipo de rabia, de rencor o cualquier otro sentimiento negativo junto a vos que luego va a repercutir obviamente en tu conducta y cosas así. Es importante que nosotros regulemos y manejemos justamente esto para mejorar nuestro desarrollo social pleno y para poder estar bien con nosotros mismos. Y lo fundamental, hay emociones positivas y negativas. Ustedes tienen que buscar esas emociones positivas, las que le hacen bien a su vida, no las negativas. ¿Recuerdan ustedes que yo habíamos visto en el autoconocimiento que si nosotros tenemos muchos aspectos negativos de nosotros y muy poco positivos, es más probable que las situaciones nos afecten mucho más? Pero si nosotros tenemos más aspectos positivos que negativos, es más probable que desarrollemos capacidad de afrontamiento. Les voy a decir ahora algunos ejemplos de emociones negativas y cómo tenemos que utilizarlas y cambiarlas. A veces solemos decir nosotros, soy un desastre, no puedo soportar esto, o no me sale para nada, todo me va a salir mal y cosas así. Esas son expresiones negativas y emociones que repercuten en nuestra vida.
que nosotros podemos cambiar por pensamientos positivos, como decir, soy capaz de superar esta situación. No decir qué desastre, no puedo lograrlo. Soy capaz de superar esto. Si me esfuerzo, voy a tener éxito. O por ejemplo, cuando digo, a veces todo me va a salir mal, solemos decir. Y en vez de expresarnos de esa manera, tenemos que cambiar la palabra y decir, esto no va a ser tan terrible. Capaz va a ser difícil, pero voy a poder superarlo. Es diferente. Cambia el concepto y cambia la idea para la mente. Si yo digo que todo me va a salir mal, la mente automáticamente va a captar que me va a salir todo mal. Pero si yo digo que va a ser, que no va a ser tan terrible, la mente sabe y se esfuerza más para lograr la consecución del objetivo. O por ejemplo, dicen, no puedo controlar esta situación, ya no puedo más, y en vez de expresar esas cosas podemos decir, seguro que lo voy a lograr. Sí puedo controlar esta situación. Cambiar un poquitito, en vez de expresar emociones negativas, utilicemos pensamientos positivos. Espero que se haya atendido la clase, chicos. Cualquier duda o consulta acá en la plataforma virtual, y un abrazo para todos.